¿Qué les parece? Comparto la pantalla y iniciamos la presentación. Sí, correcto, doctor. Ok. ¿Están viendo la pantalla? Sí, correcto, se puede visualizar. Bien, Lina, muchas gracias. Entonces voy a iniciar. Ahí está el título de mi charla. No lo voy a repetir, ustedes ya lo han escuchado, ya lo pueden leer. Sí voy a hablar de investigación sobre ecología aplicada de bosques tropicales ante el cambio global. Ese es mi tema en términos generales. Aquí tengo el contenido. Hablemos de los bosques y sus contribuciones a la gente en el contexto del cambio global, o sea, en qué medida y de qué manera dependemos nosotros de los bosques y su biodiversidad. Dependemos nosotros como raza humana. Segundo, voy al tema principal, resistencia y resiliencia de bosques tropicales. La síntesis va a ser breve, pero voy a identificar algunas contribuciones claves, de la investigación a largo plazo, haciendo énfasis en publicaciones de la literatura internacional y resultados de investigaciones nuestras que también han sido publicadas. En esta segunda sección hay dos preguntas de investigación. ¿Cuán resistentes o resilientes son los bosques naturales tropicales ante el aumento de la temperatura, el cambio climático? Respecto a esta pregunta, voy a presentar algunos aspectos y resultados de investigaciones sobre el cambio de bosques en gradientes altitudinales. Luego, el tema de resistencia y resiliencia de bosques y paisajes forestales en tierras bajas, trópico bajo, si quieren. En esta segunda parte voy a enfatizar en la investigación en redes internacionales y nacionales, y el aporte del paradigma nuevo que es la ecología funcional. Voy a terminar con una síntesis rápida y algunos comentarios finales. Entonces, empecemos los bosques. ¿Por qué los bosques? ¿Cuáles son sus contribuciones a nosotros, la sociedad global? ¿Y cuál es la amenaza que representan los impulsores de cambio global? Bien, la IPBES conceptualiza la contribución de los bosques a nuestro bienestar y a nuestros medios de vida en términos de contribuciones de la naturaleza a la gente. En este caso, la naturaleza son los bosques. Y tenemos que es de importancia primordial ahora que como investigadoras e investigadores enfocamos cómo el cambio global está cambiando los bosques y las contribuciones a nuestro bienestar. Entonces, entre contribuciones de los bosques a la gente,
viene la estimación de que 1.6 billones de personas dependen directa o indirectamente de los bosques para su bienestar y medios de vida. Se estima que respecto a los compromisos de los países en el marco del Acuerdo de París, el 25% de las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero que pretenden lograr los países va a venir de alguna manera de una gestión adecuada de los bosques. Por supuesto, tal vez el tema mejor conocido son los ecosistemas naturales como hábitat de agentes de polinización, por ende, producción agrícola y seguridad alimentaria. Los bosques regulan el ciclo de agua. Entre contribuciones no materiales, la IPBES se identifica el valor religioso, espiritual y valor estético de la biodiversidad y los bosques. Finalmente, ante el desafío que representa el cambio global, tenemos enfoques o herramientas para guiar los esfuerzos de adaptación, como son adaptación basada en ecosistemas, soluciones basadas en la naturaleza, donde ambos enfoques dependen enormemente de los ecosistemas forestales, especialmente los tropicales. Bien, sabemos, hay impulsores de destrucción y degradación de los bosques y sus contribuciones a la gente, ya bastante bien conocidos, pero lo voy a repasar. Tenemos la explotación convencional selectiva de madera, tenemos la expansión de la frontera agropecuaria, que por supuesto es casi sinónimo de deforestación, pero también fragmentación de hábitat. Quedan grandes áreas de bosques tropicales en fragmentos o parches en paisajes ya extensivamente modificados. Finalmente, nuestra época es la época de los incendios forestales en bosques húmedos tropicales. Se cree que los incendios forestales no son naturales en bosques húmedos tropicales, sino que son otra consecuencia de la enorme influencia negativa que ha tenido nuestra sociedad tan lamentablemente en los bosques y el clima. Los extremos climáticos incluyen, la foto de abajo, es una imagen del primer huracán conocido que ha impactado en tierra aquí en Costa Rica, donde yo estoy. Y las sequías como otro extremo climático contribuyen, por supuesto, a los incendios, al igual que la explotación forestal descontrolada contribuye a los incendios. Este último punto era para una presentación sobre el origen de las pandemias y no es el tema de hoy, pero puede ser un tema para nuestra investigación en los próximos años. Ahora, recién este mes el IPCC divulgó el primer volumen de su sexto informe sobre el cambio climático. Y entre muchas cosas llamativas, viene esta gráfica que muestra la relación lineal que esperan ellos entre las emisiones cumulativas de CO2 y el aumento de la temperatura, donde a pesar de diferentes escenarios, se espera para el año 2050 aumentos de temperatura promedia de entre 1.5 y 2 grados. O sea, esto para los próximos 30 años. Y es en este contexto que estaremos haciendo investigación aplicada en las décadas que vienen. Para mí, debemos apoyar los procesos de adaptación de los bosques y para salvaguardar sus contribuciones a la gente. Bien, esta síntesis sobre contribuciones claves de la investigación sí es breve. Tengo este periodo de tiempo porque es el periodo de tiempo durante el cual he tenido el gusto de trabajar en la región, desde el CATI aquí en Costa Rica, haciendo investigación sobre resistencia y resiliencia de bosques tropicales.
Si alguien se está preguntando, bueno, ¿de qué manera va a definir Brian la resistencia y resiliencia? Aquí viene, además voy a agregar una definición de lo que es adaptación. Resistencia y resiliencia son conceptos ya de larga trayectoria. Resistencia es el grado en que el valor de una variable es cambiado después de una perturbación. Digamos que una tormenta derriba árboles en un bosque, haciendo que haya una reducción de la biomasa arriba del suelo. La cantidad de biomasa derivada por la tormenta, si es pequeña, la resistencia ante esa tormenta ha sido alta. Si la biomasa derivada es alta, entonces la resistencia ha sido baja. ¿De acuerdo? Resiliencia. Resiliencia es definida en ecología y me parece a mí muy deseable mantener esta definición como la velocidad de retorno de una variable a su valor original. No se preocupen por lo de sistemas inestables. Bien, si hay una reducción de biomasa en un bosque debido a esa tormenta, entonces la resiliencia es la tasa con la cual la biomasa arriba del suelo se recupera hacia el valor original. Porque la resiliencia se puede medir en ecología en términos de esa tasa de recuperación. Tanto la resistencia como la resiliencia en nuestra época de esfuerzos de adaptación al cambio climático han sido incorporados a la literatura y a las herramientas para la adaptación, pero voy a mencionar adaptación y es definido formalmente por los especialistas en relación con cambio climático, o esta es una de las definiciones. Es un proceso de cambio deliberado en anticipación o en reacción a estímulos externos y estrés. Es un proceso social o socioecológico, pero en cuanto a bosques y sus contribuciones a la gente, es bastante probable para mí que estaremos ampliando nuestras contribuciones al desarrollo de herramientas para la adaptación en los próximos años. Una buena parte de los resultados de investigación que voy a presentar vienen de investigación en parcelas permanentes de muestreo. Entonces, rápidamente, para los que no conozcan esa metodología, la parcela típicamente tiene 1 hectárea y en ella ubicamos individuos con diámetros a la altura del pecho, 1,30 m. Los ubicamos, les damos un código que los identifica individualmente dentro de la parcela. Ahí va un individuo con su código en la etiqueta. El crecimiento de los árboles lo medimos a través del crecimiento diamétrico y midiendo el crecimiento de todos los árboles en la parcela, podemos medir el crecimiento o los cambios de la biomasa arriba del suelo o en relación con datos que voy a presentar del área basal del bosque. También registramos individuos nuevos que se incorporan al rodal y algo muy importante, registramos árboles muertos para el cálculo de tasas de mortalidad. Nosotros tenemos algunas parcelas que estamos midiendo desde 1987. Hay un trabajo arduo y de largo plazo de manejo y análisis de datos en el que participan los colegas aquí identificados. Y nosotros desde hace tiempo, como es de gran interés, la composición y la diversidad del bosque y los cambios que se dan en esas características, mantenemos identificación botánica completa en nuestras parcelas de investigación. Segunda parte, una pregunta clave. El razonamiento detrás de esta pregunta se encuentra y el uso de gradientes altitudinales como laboratorios para esta investigación se encuentra en el artículo de Mali y sus colegas que aquí cito.
El gradiente altitudinal, si tomamos el caso del nuestro, un gradiente de parcelas permanentes de investigación a largo plazo va de unos 300 a unos 3.000 metros sobre el nivel del mar en bosques naturales en áreas protegidas aquí en el país. En ese gradiente altitudinal hay un gradiente de temperatura media anual de 24 a 10 grados centígrados. ¿Cómo influye el gradiente de temperatura en los bosques y los procesos ecológicos? ¿Y qué podemos inferir sobre la resistencia o la resiliencia de estos bosques ante el aumento de la temperatura que sin ninguna duda está ya en marcha? Una pregunta básica sobre cambios en bosques es esta. Es que cómo cambian las tasas ecológicas en relación con la temperatura. Y aquí hablo de tasas de crecimiento, del área basal del bosque, de tasas de incorporación de individuos nuevos al bosque y tasas de mortalidad. Los árboles mueren. ¿Con qué tasa anual mueren árboles? Cambiará la tasa de mortalidad en relación con los gradientes de temperatura y con el cambio de la temperatura. Este artículo reciente de nuestra graduada Lorena Hernández tiene algunas respuestas. Vemos cómo la tasa de mortalidad acá para un periodo de 7 años disminuye conforme aumenta la altitud sobre el nivel del mar. Los bosques montanos, arriba de unos 2.000 metros sobre el nivel del mar, tienen tasas muy bajas de mortalidad o tuvieron durante este periodo de estudio. Este resultado cumple con nuestra hipótesis de que las tasas ecológicas disminuyen con la temperatura, que está estrechamente ligada a la altitud sobre el nivel del mar. Sin embargo, cuando determinamos la tasa neta de crecimiento o incremento del área basal del bosque, encontramos que es mayor en bosques a altitudes mayores y el cambio neto de área basal en los bosques es negativo. O sea, ha habido una reducción de área basal en los bosques entre unos 400 y unos 1.200 metros sobre el nivel del mar. Esto es contrario a nuestra hipótesis y significa que ante el aumento de la temperatura que se haya dado hasta la fecha, los bosques montanos inesperadamente han mostrado la mayor resistencia durante nuestro periodo de estudio. ¿Por qué esta reducción de área basal y, dicho sea de paso, también de biomasa en bosques de tierras bajas? Creemos, y lo estamos investigando, que esto se debe a la frecuencia de tormentas eléctricas y el impacto de relámpagos que mata árboles grandes. Y este puede ser una faceta del cambio climático. Y estamos investigando sobre este fenómeno en este momento. Pero hasta la fecha, menor resistencia al cambio en los bosques de tierras bajas, inesperadamente. Aquí vienen algunas preguntas claves sobre los bosques y su resistencia y resiliencia ante el aumento de la temperatura. Son bosques lluviosos, dicho sea de paso, todos ellos. La composición de los bosques va cambiando. Estos cambios tienen que ver con el aumento de temperaturas. Habrán temperaturas futuras intolerables en las tierras bajas, ojo. Y habrán, debido al aumento de la temperatura, extinciones de especies en las montañas altas. Acá hay algunas contribuciones claves de la red de investigación en bosques andinos. Han detectado cambios en composición que aparentemente responden a aumentos de temperatura y han proveído metodologías sumamente importantes. Esta es una contribución clave sobre la primera pregunta. La siguiente contribución clave, este artículo del 2008 de Rob Caldwell y colegas,
nos hace enfocar las segundas preguntas. Las temperaturas esperadas a futuro serán intolerables para las especies arbóreas. Estamos preguntando, ¿habrán extinciones de especies en montañas altas debido al aumento de la temperatura? Ellos, en su artículo en Science, no encontraron evidencia para extinciones en grupos animales y de plantas, pero sí hacen énfasis en la posibilidad de que las temperaturas futuras serán intolerables en las tierras bajas, porque no hay especies arbóreas, en nuestro caso, adaptadas a esas temperaturas. Hemos desarrollado hasta la fecha este análisis, tomando elementos metodológicos del artículo de Fadrique y colegas. Cada especie, tenemos centenares de especies arbóreas en estas parcelas. Para cada especie podemos determinar un óptimo térmico, tomando datos de la plataforma GEDIF, donde consigue uno presencias georreferenciadas de cada especie, y de la plataforma de datos climáticos CHELSA, también en línea, consigue uno, en este caso, la temperatura media anual de los píxeles donde tenemos una presencia registrada de cada especie. De esos datos calculamos primero el óptimo térmico. Para cada especie, el óptimo térmico es la media de la temperatura media anual en los píxeles donde tenemos presencias de la especie. El máximo térmico es la temperatura máxima registrada para cada especie, que es un indicador de las temperaturas máximas, un indicador grueso de las temperaturas máximas que la especie puede tolerar. Finalmente, vamos, en lo que sigue, voy a tomar el modelo simple de Rob Caldwell y evaluar con datos de óptimo y máximo térmico para especies cuáles pueden ser las consecuencias de un aumento de temperatura a través de todo el gradiente, 3.2 grados centígrados a través de todo el gradiente. Este es el aumento que usaron ellos. Ok, ¿qué tenemos en esta gráfica? Disculpas que estoy ajustando la información que me está dando Zoom. ¿Qué tenemos esta gráfica? Lo que tenemos, estas son especies dominantes de los bosques de tierras bajas, hasta unos 600 metros sobre el nivel del mar. Para cada especie tenemos la temperatura máxima registrada con base en las presencias de la especie en el GEDIF y los datos de CHELSA. Vamos de la temperatura media anual actual de unos 24 grados hasta 24 más 3.2 en una temperatura media anual de 27.2 grados a futuro. Esta temperatura media anual a futuro es mayor a la temperatura máxima que tenemos para la mayoría de especies, estas especies. Esto para mí es una bandera roja. Es posible que estas especies no tienen la capacidad de tolerar las temperaturas esperadas a futuro. Tomémoslo como un modelo simple, como dice Caldwell, que nos arroja una bandera roja sobre bosques de tierras bajas. Caldwell y sus colegas, aplicando este mismo procedimiento, buscaron la posibilidad de extinciones de especies en montañas altas. Y aquí, como estoy en Centroamérica, estoy hablando de bosques a altitudes mayores a 2.000 metros. Estas son montañas altas para nosotros. Estas son las especies arbóreas principales que encontramos en las parcelas en bosques montanos. Pongámosle el aumento de 3.2 grados centígrados de temperatura media anual. Llegamos a 13.2 grados centígrados. ¿Qué es lo que vemos? Esta es la temperatura óptima, no es la máxima. Y que la mayoría de estas especies
perdón, la mayoría de estas especies ya están adaptadas a temperaturas mayores a la temperatura esperada a futuro, o la temperatura, el aumento que hemos planteado. Bandera roja para bosques de tierras bajas, pero en este momento, con base en este análisis sencillo, no tenemos bandera roja para los bosques montanos. Y este resultado es congruente con la poca mortalidad y el crecimiento a nivel de área basal y biomasa que hemos registrado en estos bosques en los últimos 8 o 10 años, en los bosques montanos. Vamos a tierras bajas. Voy a enfatizar en investigación en redes institucionales y voy a presentar algunos resultados de una investigación sobre sucesión secundaria que aplica el enfoque funcional. Bueno, la red en cuya creación hemos participado nosotros es esta, es el OEF, el Observatorio de Ecosistemas Forestales de Costa Rica. En este observatorio somos miembros 7 instituciones y disponemos de información de una enorme cantidad de parcelas permanentes, principalmente en bosques lluviosos aquí en el país. Primer análisis publicado con datos de esta red es el trabajo de tesis de la colega Leslie Morrison. Y Leslie enfocó la siguiente problemática. Tenemos un escenario hasta el 2050 donde, además del cambio del clima, tenemos proyecciones o ya se está dando un aumento importante de la demanda por madera a nivel global. El manejo forestal sostenible de bosques naturales sigue siendo una opción para el suministro de madera. Entonces, hay preguntas sobre la sostenibilidad del aprovechamiento de la madera y hay preguntas sobre el grado en que los bosques manejados para producción sigan o mantienen una contribución a la mitigación del cambio climático a través de su biomasa arriba del suelo y el carbono almacenado en esa biomasa. Bueno, acá del trabajo de Leslie tenemos la comparación sencilla con base en 141 parcelas permanentes en total de los bosques de producción con los bosques primarios con base en la media de la biomasa arriba del suelo. Y vemos que no hay diferencias. Estos son los bosques de producción, son bosques con planes de manejo implementados en términos generales hace más de 20 años. La Ley Forestal de Costa Rica plantea un enfoque de bajo impacto, como todas las leyes forestales de nuestros países. Entonces, este resultado tiene que verse en el contexto de las bajas intensidades de aprovechamiento de madera en estos bosques. Pero aquí 2 puntos. La investigación en redes y un resultado interesante sobre la resistencia y la resiliencia de los bosques de producción ante el aprovechamiento selectivo de madera. Ok, acá para la segunda red, perdón, ahí perdí un poco la secuencia. Para la segunda red, esta red es Second Thought. Esa es una red de investigación sobre sucesión secundaria en bosques tropicales. Es coordinada desde la Universidad de Wageningen en Holanda por Laurens Poorten y sus colegas. Hay decenas de miembros institucionales de esta red, el CATIE es uno, y las publicaciones científicas de la red típicamente involucran el análisis de datos para más de 1,000 parcelas, 1,200 en más de 50 sitios a lo largo y ancho del neotrópico, abarcando gradientes climáticos de bosque muy húmedo a bosque seco. Ok,
Una de las publicaciones de Second Thought las pueden encontrar en la página web de la red. Demuestra que la biomasa arriba del suelo es resiliente. Recuerden que los bosques secundarios son bosques desarrollándose en áreas agropecuarias abandonadas. Y a través de la sucesión secundaria, la tasa de recuperación de biomasa es normalmente de media a alta, dejándonos decir que la biomasa arriba del suelo es resiliente. Quiero profundizar un poco más en la recuperación de la diversidad de especies y de la composición de los bosques. Veamos las infográficas que corresponden a esta publicación liderada por Danae Rosendahl sobre la recuperación de la biodiversidad en bosques neotropicales secundarios. La infográfica con resultados resumidos. Se toma un periodo de 20 años después del abandono del uso agropecuario, 20 años de sucesión secundaria, que nos deja decir que en términos generales los bosques secundarios alcanzan el 80% del número de especies que se tenían o que se tienen en bosques maduros comparables. Esto sugiere es que la riqueza o la diversidad de especies, al igual que la biomasa, son resilientes. Pero la característica clave del bosque que no es tan resiliente es la composición de especies. Hay muchas especies, pueden haber muchas especies en bosques secundarios, pero son diferentes a las especies de los bosques maduros originales. La recuperación de la composición de especies, según los resultados de este trabajo, puede tardar siglos. Entonces, tenemos resiliencia en términos de biomasa y diversidad de especies. Tenemos poca resiliencia en términos de composición de especies. Esto nos dice que a futuro podemos tener bosques diferentes que, sin embargo, pueden, por ejemplo, almacenar bastante carbono en biomasa y tener una alta diversidad de especies. Veamos el aporte de la ecología funcional. La ecología funcional se basa en la medición de rasgos funcionales de especies. Un rasgo funcional es una característica de fácil medición de un organismo que creemos es importante respecto a la respuesta del organismo, en este caso, la especie arbórea, a la variación y al cambio ambiental, tanto como en relación con el efecto del individuo sobre procesos ecológicos. Puede ser sobre el ciclaje de nutrientes, la producción de biomasa, puede ser sobre resiliencia y resistencia. La doctora Beatriz Salgado, una colega nuestra, es la editora de este magnífico libro que el Instituto von Humboldt de Colombia pone a nuestra disposición en línea. Si quieren ecología funcional, les recomiendo fuertemente este libro. Otra publicación reciente nuestra de graduados, este es el equipo Álvarez Utrera, Samuel Álvarez de El Salvador, Luis Pedro Utrera de Guatemala. Aplica el enfoque funcional para identificar aspectos claves de los bosques secundarios en relación con la capacidad de tolerar incendios. El noroeste de Costa Rica, donde este trabajo se hizo, tiene grandes extensiones de bosques secundarios desarrollándose en potreros abandonados. Hay incendios en los potreros, los incendios entran a los bosques, hay incendios forestales. Entonces, esta recuperación de una gran extensión de bosque a través de la sucesión secundaria se ha dado a pesar de la presencia en el sistema, por decirlo así, de incendios frecuentes. Ahora, en la publicación, que con mucho gusto podemos suministrar,
Samuel y Luis Pedro encuentran que los procesos de dispersión de semillas son muy importantes en la determinación de las características funcionales de los bosques. ¿Cuáles son esas características? Ahorita vamos a ver. Además de los procesos de dispersión de semillas, es importante el suelo, que no es de esperar. Finalmente, el trabajo logra identificar rasgos funcionales claves en relación con la tolerancia de los incendios y cómo los incendios pueden haber afectado los caminos sucesionales de recuperación de los bosques en esta zona, la península de Nicoya en Costa Rica. Entonces, tengo una gráfica de una ordenación de análisis de componentes principales. En esta gráfica, cada punto representa una de 53 parcelas de muestreo y CWM representa para cada parcela, representa la media ponderada de cada uno de los rasgos. Calculamos la media de los rasgos para las especies en la parcela y la ponderamos de acuerdo con la abundancia de cada especie. Rasgos claves, para no hacerlo muy largo, tal vez ir a los rasgos ligados a la tolerancia de los incendios. CWMBT, es la media ponderada del grosor de la corteza de las especies presentes en las parcelas. WSG es la gravedad específica de la madera. Otro rasgo importante en cuanto a la capacidad de una especie de tolerar incendios. En el segundo eje de la gráfica vemos que las parcelas se distribuyen entre valores altos de media ponderada de grosor de corteza y valores altos de media ponderada de densidad de madera. Si yo tengo corteza gruesa, no tengo por lo general madera densa. Hay un trade-off. La corteza gruesa y la madera densa no se combinan. Si tengo corteza gruesa, por lo general tengo madera poco densa, y si tengo madera densa, por lo general tengo corteza delgada. Nosotros pensamos que esta gráfica sintetiza el hecho de que además de los procesos de dispersión de semillas y el suelo, la incidencia de los incendios que tenemos cuantificada influye en primer lugar, en la selección de especies capaces de mantenerse en estos bosques secundarios, y que hay dos caminos de sucesión, efectivamente. Un camino representado por bosques donde predominan especies de corteza gruesa y otro camino caracterizado por bosques donde predominan especies de madera densa. Y es por alguna razón fundamental anatómica, no podemos tener corteza gruesa y a la vez tener madera densa. Y no, sucesionales dentro del contexto de este paisaje expuesto a incendios ya durante varias décadas. Esta es la penúltima diapositiva. Ánimo, ya casi termino. Voy a hacer una síntesis rápida y comentarios finales con base en esta gráfica. Esta gráfica la obtuve de un texto de Biología de la Conservación. El capítulo del texto sobre la restauración de ecosistemas. Y la gráfica original empieza con el ecosistema original, nos traslada a un ecosistema degradado y nos plantea caminos de restauración del ecosistema original. Es implícito o explícito
que la restauración es la restauración del ecosistema original. Hoy en día yo conozco a muchas personas, comparto esta opinión. Todos nuestros bosques van a ser cambiados en los próximos 30 años. Si no es uno de los impulsores directos, va a ser el cambio del clima, y entre los impulsores directos, explotación forestal convencional y el cambio del clima y los incendios, van a haber sinergias. Voy a ubicar en la gráfica los bosques que he presentado y analizado un poco en la presentación. En el gradiente altitudinal y en los bosques de tierras bajas, tenemos bosques que, digamos, aún mantienen muchas características de lo que podemos asumir son o eran los bosques originales. Los bosques originales del periodo antes de la llegada del ser humano. Enfoquemos nuestra investigación, como nosotros estamos haciendo, en la determinación del camino, la trayectoria del cambio en los próximos años en estos bosques que en este momento aún conservan muchas características, creemos, de los bosques originales. ¿Para dónde van? Asumamos que para alguna parte van en cuanto al cambio. ¿Para dónde van? Y si decidimos que es necesario, ¿de qué manera vamos a gestionar para que el cambio no se nos escape de las manos y perdemos excesivamente diversidad biológica y sus contribuciones a la gente? Bosques secundarios, ya vimos, tenemos grandes extensiones de bosques secundarios en el neotrópico en general. Los bosques secundarios ya sabemos que son diferentes a los bosques originales. Vimos como la composición de especies es poco resiliente, tardará siglos para recuperarse, o sea que en términos prácticos no vamos a tener recuperación de composición, pero podemos tener bosques húmedos secundarios con elevadas contribuciones a la gente a pesar de sus diferencias respecto al bosque original. Esto lo puse acá solo con fines de generar discusión. Los bosques estacionalmente secos son en términos funcionales conservativos porque tienden a tener maderas densas. Los bosques húmedos secundarios por maderas livianas son en términos funcionales conservativos. Si es el caso, pueden haber bosques que recuperamos o que se recuperan por procesos naturales, bosques con diferentes grados de contribuciones a la gente. Pero estos bosques son bosques que hasta la fecha han sido posibles. Bosques posibles socioecológicamente y bosques posibles climatológicamente. Los bosques del futuro van a ser diferentes. Vamos a tener bosques posibles socioecológicamente y climatológicamente en esos términos. Van a ser bosques diferentes a los originales. Las contribuciones que nos siguen dando a nosotros dependerán o de procesos naturales de recuperación o de una gestión apropiada que debe basarse en resultados de investigación aplicada, colegas. Así que ahí termino y si me pasé del tiempo, mis disculpas, pero ahí termino y muchas gracias. Espero que eso haya sido de interés. Gracias. Bien, muchísimas gracias, doctor Brian Finnegan. Vamos a dar unos minutos para que la sala pueda realizar sus consultas. Ya vemos que hay una pregunta en el chat del doctor Alexander Guamán Mera. Nos indica, en estos bosques los incendios ya constituirían un filtro ambiental tal y como ocurre en áreas áridas en Sudamérica. Sí, gracias por esa pregunta, doctor. Pues sí, exactamente, tenemos un paisaje donde
durante el tiempo de uso ganadero, habían árboles en potreros, como es normal, habían cercas vivas y habían incendios. Entonces, la presencia de árboles en esos potreros responde desde el inicio al filtro que representan los incendios, el filtro fuerte. Luego, el filtro que representan los incendios se extiende hasta el presente a través de los incendios que ocurren o han ocurrido en los bosques. Entonces, el filtro, ¿cuáles especies pasan el filtro? Especies con algún grado de tolerancia a los incendios, grosor de corteza, densidad de madera y capacidad de rebrote, entre otros. Espero que con eso contesto la pregunta. Bien, muchas gracias, doctor. Hay una consulta en los comentarios de la transmisión en vivo que se está realizando a través del Facebook. Expresan, ¿no? Felicitar al doctor Brian por su excelente ponencia y por los años de evaluación en campo. La consulta es la siguiente. ¿Cuál es la importancia de los grupos ecológicos y gremios de especies en la capacidad de resiliencia al cambio climático? Ok, gracias por esa pregunta. Probablemente la persona que hace la pregunta sabe que siempre las ecólogas, los ecólogos, ingenieras e ingenieros, ante la complejidad de los bosques tropicales hemos agrupado especies en gremios ecológicos, que para mí ya es lo tradicional. Mantengo la clasificación de especies arbóreas demandantes de luz y de gran longevidad que llamábamos heliófitas durables, especies que toleran sombra, especies demandantes de luz pero de corta duración de vida, que se usaba o se usa el nombre heliófitas efímeras. Esos gremios siguen siendo relevantes, por supuesto. Siguen teniendo valor. Lo que para mí hemos ganado con ecología funcional es la capacidad de agrupar especies con más objetividad. Así que agrupemos especies con base en esos rasgos de densidad de madera, de rasgos foliares, la altura máxima de la especie. Podemos establecer agrupaciones de manera más objetiva, con rasgos cuantitativos y con procedimientos estadísticos. Así que se tiene acceso hoy en día a enormes cantidades de valores de rasgos funcionales para especies de planta. Entonces, sigamos aplicando los grupos o gremios ecológicos que desde hace tiempo se han estado usando. Sí recomiendo que tratemos de avanzar hacia las agrupaciones cuantitativas que se pueden hacer con valores de rasgos. Gracias. Espero que eso ayude. Bien, doctor Brian Finnegan, muchísimas gracias por su participación en esta tarde. Comentarle a la sala y a las personas que están juntos en esta transmisión en vivo acompañándonos, que ya terminamos con las ponencias relacionadas a